Hola, ¿cómo estás? Esto es Focus, el podcast de la hora, un espacio para conocernos un poco más. En este episodio vamos a hablar sobre la libertad y cómo se vive la libertad. Y para esto tenemos el agrado de contar con Luis Espinosa Godet, quien es máster en Economía y profesor de Economía en la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Pues encantado de estar hoy aquí con ustedes y encantado de estar en el podcast de La Hora, que está haciendo una excelente labor entre los medios de comunicación del Ecuador. Gracias, Luis. Queremos que esta, como todas, sea una conversación sin tapujos. Y quisiera empezar por esta frase de que el dinero no te trae la felicidad. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sobre esa frase quiero decir dos cosas. En primer lugar, es una frase que normalmente dicen personas que tienen mucha plata, que tienen mucho dinero. Es fácil decir que el dinero no da la felicidad cuando tienes mucho dinero. Por otro lado, decir que el dinero no da la felicidad y menospreciar el dinero, que además ha sido una tradición en la historia de Occidente, ¿no? Tenemos más de 2000 años de pobrismo, de hedionismo lo podemos llamar. Claro, eso es desprecia bastante los esfuerzos de todas esas personas que se levantan a las 5 o a las 6 de la mañana para intentar trabajar y ganar unos dólares de más. Porque si el dinero no da la felicidad y yo, desde esa posición que normalmente es una de un académico y normalmente es una de alguien que tiene mucho dinero, dice, no, el dinero no da la felicidad. Entonces, vosotros que os levantáis todas las mañanas a las 5 de la mañana para lograr más dinero, sois una especie de idiotas que no sabéis lo que es la verdadera felicidad, que yo, que soy tan sabio, lo sé, ¿no? Esa pretensión de los expertos que es tan propio en nuestro tiempo. Sin embargo, frente a eso decir, oye, no, el dinero no da la felicidad, pero ayuda bastante. Y desde luego, la carencia de dinero no da la felicidad, sino que la quita. O la felicidad, que es una palabra que me ha llamado la atención que has empezado, y justo hoy en la clase de Historia del Pensamiento Económico voy a hablar con los alumnos de Platón y Aristóteles. Felicidad es una palabra muy complicada en nuestro tiempo, porque te entendemos casi por felicidad hedonismo, y quizás tenemos que empezar a hablar más de felicidad en el sentido de Aristóteles, que es eudaimonia, la vida buena, la buena vida, la vida de los valores, la vida de los objetivos, algo distinto del hedonismo, algo distinto de la felicidad instantánea o la felicidad del momento, ¿no? Una buena vida, que es algo de lo que por desgracia hablamos bastante poco. Entonces, ¿el dinero te da la felicidad? Hombre, el dinero, tener cierta seguridad financiera, te da mucha más tranquilidad que no tenerlo. ¿A qué dedican las personas el dinero cuando empiezan a tener dinero? Lo dedican a la alimentación de sus hijos, a la educación de sus hijos, al cuidado de los ancianos, que es realmente lo importante. El dinero tiene una definición en economía bastante bonita. El dinero es aquello que por sí mismo no sirve para nada. Es bastante llamativo. Un billete de $20 es un papel sucio y maloliente. En sí mismo, de hecho, los venezolanos se dedican a hacer bolsos o carteras con los bolívares, pero el dinero es aquello que intercambiado sirve para casi todo. Luego, el dinero no da la felicidad, pero el dinero ayuda a coger otras cosas que te pueden permitir tener una mejor vida, una buena vida, eudaimonia, más que felicidad o hedonismo. El filósofo español Fernando Savater define la libertad como el poder de decir sí o no. ¿Tú cómo la defines? Bueno, en primer lugar, me encanta venir a un podcast que se nombra Fernando Savater, especialmente en enero del 2024, cuando acaba de ser expulsado del periódico El País, con esos problemas graves de libertad de expresión que tenemos en nuestras sociedades. Y, en segundo lugar, me fascina la definición de libertad, ¿no? Yo soy discípulo de mi querido maestro Escotado, y Escotado hablaba mucho de libertad y, curiosamente, como buen filósofo, daba muchas definiciones de libertad. La última en la que una de las últimas que dio, de las muchas que dio, es aquella de libertad es poder hacer lo que debes hacer. Otra vez volvemos a no es poder hacer lo que quieras, que sería la definición fácil. No, es poder hacer lo que debes, porque en la propia definición el maestro quería incluir la palabra deber, otra vez volviendo a la vida en valores, la buena vida, la vida haciendo lo correcto. Me parece más bonita esta. No sé, la de Fernando Savater, también que conoció a Escotado bastante, me parece muy buena, y me parece que además Fernando Savater ha sido un modelo de eso, porque Fernando Savater ha dicho muchas veces no en la vida y también ha tenido la libertad de cambiar de idea. Eso el maestro Escotado lo definía como el placer de cambiar de idea. Fernando Savater fue muy de izquierda en su juventud y ahora no es precisamente muy de izquierdas. El placer de cambiar de idea o el placer de investigar algo y descubrir que lo que creía que era así, ahora creo que es asá. Eso también es muy bonito, ¿no? Estas son palabras del maestro Escotado. También es parte de la libertad, no estar encerrado en uno mismo, ¿no? El libertario que está de moda es Javier Milei. Y él define la libertad como el poder hacer lo que quiera hacer
en medida en la que no atropelle los derechos del otro. Bueno, creo que me estás pillando porque deberíamos decir de memoria la definición que da Milley, que es la que da el maestro Venegas Lynch, ¿no? Libertad es el respeto irrestricto al proyecto de vida de los otros que se basa en instituciones como la libertad, la propiedad y la democracia. Algo así, cito de memoria, ¿no? Me gusta bastante y estoy bastante de acuerdo. Primero, evidentemente, libertad es un concepto complicado y sería muy bonito, podríamos dedicar, no sé cuánto dura el podcast, pero si tenemos 3 o 4 horas, podríamos dedicar las 4 horas solo a dar vueltas en torno al concepto de libertad. Ojo, que la propia reflexión sobre lo que es la libertad ya es válida en sí misma y ya es libertad en sí misma, ¿no? O sea, la propia reflexión aporta. Más en un tiempo, yo que soy profesor de universidad y que es mi vocación, más, por cierto, ahí podemos hablar de otra definición de libertad, que es el desarrollo de tú mismo, el desarrollo de tu propio yo. O sea, la verdad es de lo que tú eres dentro de desarrollarlo, ¿no? Porque la palabra vocación es muy bonita para eso. Yo que soy profesor de universidad y es mi vocación y hablo con jóvenes posadolescentes, ¿no? Ya están ahí terminando. La libertad también es el desarrollo de todo tu potencial, el desarrollo de tu yo en potencia hacia arriba. Y es bastante importante hablarles a ellos de lo que es la libertad en un mundo en el que creo que es sorprendente cómo en el 2024 las libertades están tan amenazadas. Ya no por los gobiernos, ahora por lo políticamente correcto, por la censura, por el eso no se puede decir, eso no se puede hablar. Una generación que tiene miedo a decir lo que piensa o a ponerlo en redes sociales porque es la generación que ha inventado palabras como funar, que es bastante divertido porque los verbos que han inventado los jóvenes son verbos que hablan de censurar. Funar es atacar a alguien por lo que dice, censurarle, cancelarle. Sí, cancelar. Es curioso porque, claro, las palabras que crea una generación nos habla de lo que habla esa generación, ¿no? Esta generación ha creado cancelar, ha creado funar. Luego es una generación que vive con miedo, tiene miedo a vivir y tiene miedo a decir lo que expresa. Precisamente la generación que tiene más potencial y que tiene más capacidad de aprender, eso es la generación que tiene más miedo. Además tiene miedo a vivir porque se le ha metido miedo con el calentamiento climático, el futuro va a ser horrible, el futuro va a ser peor, el futuro vamos a arder. Es bastante llamativo cómo no pueden ejercer su libertad. Y es curioso porque para los viejos liberales o los liberales que tenemos una cierta edad, siempre creíamos que era el Estado el que nos impedía las libertades. Y ahora es básicamente al revés. Yo mismo, como liberal, últimamente con los sucesos que están ocurriendo en Ecuador, porque evidentemente quien primero atenta contra los derechos humanos, vida, libertad y propiedad en este país, son los narcoterroristas y los delincuentes, y al final el que nos protege de los narcoterroristas y los delincuentes es el Estado. Y yo mismo... A veces sí y a veces no, pero en general son los que están enfrentados a ellos. Y yo mismo como liberal he ido teniendo que cambiar mis ideas, he ido teniendo, ¿no? Frente a esa lucha permanente contra el Estado, es como, bueno, a lo mejor prefiero a la policía y el ejército a estos otros narcodelincuentes. Definitivamente no es únicamente el Estado el que te limita las libertades, como bien dices. Hoy en día en el Ecuador no nos criamos para la libertad, no nos criamos para pensar y buscar la libertad y ser libres. ¿Qué falta? Bueno, falta muchas cosas. Una de ellas es valor. Valor es una palabra que a mí me gusta mucho, tiene un triple significado. Valor quiere decir coraje, valor quiere decir tener valores morales y valor quiere decir precio, cuánto vale eso, ¿no? Es el triple, además se une con esto a la economía. Yo creo que en gran parte lo que falta es valor a ser libres. Claro que da miedo ser libres. Es llamativo porque ayer mismo veía una encuesta que decía que los estudiantes de universidad de Estados Unidos creían que en Estados Unidos había demasiada libertad. Creían, más del 50% creía que había demasiada libertad, sin embargo, entre la población general de Estados Unidos, solo el 15% lo creía. Por tanto, son los que habían estudiado más, en lugar de haber aprendido en la universidad el valor de la libertad y a ser libres, con su contrapartida correspondiente, que siempre es responsabilidad, siempre tiene que haber, de las múltiples definiciones de libertad, tenemos que incluir la palabra responsabilidad en todas ellas, en esa... que es, en lugar de valorar la libertad, ahora tienen miedo a la libertad y tienen miedo a hacer lo que quieren hacer. Lo cual es bastante llamativo. Así que lo que falta es valor en el triple sentido. Es valor en el sentido de tener coraje y es valor en el sentido de valorarlo, de apreciarlo. Precio está metido en esa definición. Y es valor en el sentido de tener valores para saber lo que es correcto o incorrecto, tener una escala de poder hacerlo. Todo eso falta y yo lo resumiría en valor. Cuando hablas, por ejemplo, del valor económico, parte de esto es una sociedad que de una forma valora ciertas cosas que por ahí no tienen valor económico.
Y me voy a remontar un poco a esta filosofía del objetivismo y Ayn Rand cuando dice, por ejemplo, en su libro La rebelión del Atlas, que dice, ya hacia el final, parte de su reflexión es cómo hay esta tendencia del bien común, ¿no es cierto?, de las grandes masas que no aprecian el valor económico que ponen, por ejemplo, las élites con la forma en la que han desarrollado el pensamiento. Por ejemplo, un empresario, la forma en la cual le puso cabeza, le puso plata y cuerpo y esfuerzo para armar una estructura que al final del día le permite a un trabajador ganar un salario por, no sé, empacar unas galletas en una caja de cartón, ¿no es cierto? Y cómo la reflexión de ella te explica cómo el salario de él no es un salario que se paga solo por el trabajo físico que él hace, sino además por el valor agregado que se puso en toda esta economía y en esta sociedad que creó el empresario, que al final del día puso todo su riesgo, su dinero, su persona en construir la estructura que le permite a ese trabajador hacer su trabajo. Ahora, todo el tema de vamos a cargar los impuestos al rico para que él pague el desarrollo, la guerra, lo que sea que tenga que pagar, los salarios del sector público, y hay este consenso en el cual se piensa que está bien, claro, que está bien cargarle de manera desproporcionada a una persona o a un ente en el sistema que es el que te pone gran parte del valor que permite hacer todo lo demás. ¿Cómo lo explicamos eso de manera más fácil? En primer lugar, muchísimas gracias por estar invitado a un podcast que se cita a Ayn Rand. Me siento muy cómodo y muy feliz. En segundo lugar, la pregunta que has hecho creo que es exactamente la clave de lo que nos pasa. Para hablar de crecimiento económico podemos hablar del precio del petróleo, podemos hablar de impuestos, podemos hablar de muchas cosas. Pero al final del camino estamos hablando de valores o valoraciones. Uh-huh. Si tenemos una sociedad que tiene un concepto marxista del empresario del trabajo, es decir, el empresario es un asqueroso cerdo capitalista explotador que se aprovecha del trabajo de los empleados y los empleados son pobres víctimas del sistema, que son ellos los que realmente producen el trabajo y el empresario se aprovecha de la plusvalía, que yo digo esto es puramente marxista y es pensamiento general y común entre gran parte de los ecuatorianos. Es decir, el empresario se aprovecha de los trabajadores, el empresario nos explota. Lo que es llamativo de esto es que si uno hace las encuestas, a la pregunta de ¿usted cree que los empresarios se aprovechan de los trabajadores? La definición de muchos de ellos es sí. A la pregunta de ¿usted cree que su jefe se aprovecha de usted? La respuesta es no. Claro, es una teoría, pero claro, luego en la práctica ven que realmente tu trabajo aporta valor si está en una estructura productiva, si está en un proyecto productivo. Y la estructura productiva, el proyecto productivo, el capital arriesgado, eso lo está poniendo la función empresarial, la creatividad empresarial. Entonces, mientras tengamos esta definición, esta concepción marxista del trabajo, del empresario y de la creación de riqueza completamente errónea, nefasta y empobrecedora, y no tengamos una concepción liberal en el que en el fondo los trabajadores son seres libres que eligen o no eligen trabajar en la empresa y el empresario es creador de riqueza porque arriesga su capital, tiene ideas y es un proceso muy complicado de prueba y error en que a veces se equivoca, a veces fracasa una empresa, a veces triunfa, se tienen buenas ideas, se tienen malas y los trabajadores aportan valor si están dentro de la estructura productiva, luego son piezas de un engranaje que por sí mismos lo que hacen es empacar cajas en tu casa, para nada no tiene sentido. Solo tiene sentido empacar cajas si estás en un proyecto que luego se envían a los clientes que reciben. Si no se entiende esto de la coordinación, de la maravillosa del orden espontáneo, de la función empresarial, y no se aprecia lo que hacen los empresarios, es imposible salir adelante, porque al final lo que estamos hablando de todas las normas que se ponen a las empresas para crearse en Ecuador, todos los impuestos que se le ponen a las empresas para crearse en Ecuador, todo eso es fruto de que la sociedad cree que hay que controlar y vigilar al empresario en lugar de creer que hay que dejar al empresario crear en paz. Porque si dejamos, yo no estoy diciendo que hay que apoyar, yo no estoy diciendo que hay que subvencionar, hay que dejarles en paz. Volvemos a otra frase de liberales del siglo XVIII, la se-fait, la se-passer, dejar hacer, dejar pasar. Hay que dejarles hacer y que hagan. Y algunos triunfarán, otros fracasarán, unos lo harán bien, otros lo harán mal, unos serán malas personas, otros serán buenas personas, pero al final del camino, en ese proceso de prueba y error en el mercado, es como se produce la riqueza, no a través de control, de impuestos y de regulaciones. Volviendo a esta idea de que hablas de que tenemos una visión marxista del trabajo y el empresario, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? Si es que no soy yo como trabajador el que veo como el enemigo a mi empleador, ¿no es cierto? Porque digo, pues bueno, yo
estoy donde quiero estar, en la mayoría de los casos, tengo este trabajo, tengo un buen ambiente de trabajo, apoyo, entiendo y creo el proyecto que estamos haciendo en conjunto, pero los demás empresarios son los malos, ¿no es cierto? Es el otro, no es mi espacio. ¿De dónde nos viene? Bueno, yo creo que viene, y hay una actitud liberal, hemos dicho, es asumir la responsabilidad, ¿no? Asumir la responsabilidad. Yo creo que viene en gran parte de nosotros mismos, los liberales. ¿Qué quiero decir? Los comunistas, los marxistas, han dedicado mucho esfuerzo en meterse en la educación, en el sindicato de profesores, han dedicado mucho esfuerzo en meterse en los medios de comunicación, en meterse en el Estado, en los proyectos educativos, han dedicado mucho esfuerzo a transmitir a la sociedad estas ideas de lo que es. Unas ideas no solo completamente erróneas, sino alejadas de toda realidad, porque son personas que ni han creado una empresa en su vida, ni han trabajado en una empresa en su vida normalmente. O sea, ese es el problema de los intelectuales y el capitalismo, que es un tema central del que se ha hablado muchas veces, ¿no? ¿Por qué los intelectuales odian el capitalismo? Y sí que ha habido mucho de ello. Sin embargo, los liberales, y exceptuando medios de comunicación como La Hora, que sí que ha intentado sostener ahí, pero casi, ¿no? Frente a todo lo demás, ha intentado sostener el baluarte, pues en gran parte han estado, en gran parte de la educación han estado, y no se ha explicado. Además, hay algo que hay que entender, y es que entender el orden espontáneo, la función empresarial, en cierto modo quizás es contraintuitivo. Es decir, entender hay unos malos que te explotan y tú eres una pobre víctima del sistema explotada y los otros son malos y si tú no prosperas es por culpa de esos malos, es un mensaje relativamente sencillo, ¿no? Pues fácil de entender. Sin embargo, entender no, es que esto es un orden espontáneo que se produce por la función empresarial, por la creatividad, por un proceso de prueba y error, no hay soluciones perfectas, no hay soluciones correctas, hay un proceso de intentarlo, hay veces que se triunfa, hay veces que se fracasa, y vamos a intentarlo, existe el riesgo, eso es más contraintuitivo y es más complicado de entender. Por tanto, hay un problema de transmisión de las ideas. Ojo, un problema que creo que en los últimos años, especialmente, ya venía de antes, pero desde la pandemia, aceleradamente está cambiando entre la juventud. Digo la juventud real, porque nosotros vivimos rodeados de esos que tienen 40 años, tienen melena y todavía se creen jóvenes. No, te estoy hablando de los jóvenes de verdad, que son los que tienen 18 años, que ya sí que... Hay gente que dice, nosotros los jóvenes... que ya tienes canas, o sea, ya pasó, ¿no? Pero ves a nosotros los jóvenes de verdad, los de 18 años, sí que están con otras ideas porque en el fondo lo que para ellos han sido el establishment, el poder, ajá, en lo que han crecido siempre han sido las otras. Entonces, su proceso de rebeldía es rebelarse contra las ideas. Como dice un pensador en España, ser de derechas es el nuevo punk. Lo sí, punky ahora es lo rebelde. Es lo rebelde, sí. Y... esta nueva rebelión de los jóvenes de verdad, o los más jóvenes, lo voy a decir así, ¿a qué se atribuye? Por su exposición al internet, entonces ya no son tan susceptibles a creerse sin cuestionar las ideas que les viene de la academia, que les viene de la sociedad, y entonces están tan expuestos. Ahora, estás tan expuesto a las redes sociales y al internet que igual encuentras de todo. Entonces, ¿a qué le atribuyes? Bueno, yo creo que también hay un puro proceso de constatación con la realidad. Es decir, el sueño de la revolución en la que han vivido gran parte de las generaciones de América Latina desde la Revolución Cubana, es que la Revolución Cubana ya hace medio siglo, ya hace más de medio siglo. Sí. Y claro, no seguir cantando con Comandante Che Guevara, tu divina presencia, que ya ha pasado 50 años. Y Cuba no es el paraíso terrenal, no se cumplió el sueño de la revolución. Luego tenemos el ejemplo de Venezuela. Yo quiero pensar que las lágrimas de los venezolanos son fértiles para el crecimiento de la libertad en América Latina, ¿no? Los venezolanos emigrados por toda América Latina, sus lágrimas son fértiles porque al final tenemos el ejemplo de que otra vez el sueño de la revolución ha llevado al fracaso del comunismo, ¿no? Entonces yo creo que también la pura constatación con la realidad. Hemos nombrado a Milei, yo no sé, estamos en enero del 24, no sé lo que será Milei. Sí que sé que el voto a Milei ha sido un voto contestatario y esperanzado con un cambio en Argentina. ¿Triunfará o no triunfará? Pero se presenta una alternativa, se presentan ideas fuertes. Otra cosa importante también son ideas fuertes, ideas sólidas frente al mundo líquido y el todo sí. Ya llega, oye, no, hay B, hay verdad y hay mentira, ¿no? Entonces, ideas fuertes, no todo es relativo, no todo es depende, hay ideas fuertes, que es algo que también los jóvenes están buscando, ¿no? Entonces, se presentan ideas fuertes, se presenta una alternativa. Veremos si triunfará o no, no lo sé. La política es complicada, el mundo es complicado, pero sí nos está dando una idea de que hay una alternativa. Bien. Has dicho que la mayoría de problemas en la vida no se resuelven si no se sobrellevan. Muy importante. Cuéntame más.
A mí me parece muy preocupante lo que yo llamo la mentalidad ingenieril. Y es que se le presenta a los jóvenes como problema-solución, ¿no? Este problema hay que solucionarlo. Y en la vida la mayor parte de los problemas se sobrellevan. Es decir, las enfermedades no se curan de la noche a la mañana. Las enfermedades uno las tiene y las sobrelleva y se pasa meses o años o toda la vida con ellas sobrellevándolas. No hay que esa idea de la utopía, de la perfección, de que hay que buscar lo perfecto, esa idea nos lleva a la desesperanza. Es una idea bastante adolescente, ¿no? El mundo está mal, por tanto lo tengo que arreglar. Esto nos lleva también a la idea de la revolución. Vamos a traer el paraíso a la tierra, ¿no? Vamos a hacer una sociedad perfecta, vamos a construir un mundo perfecto. No, el mundo no es perfecto y está bien que no sea perfecto. Es bueno que sea así, es bonito es que como hay que aceptar la realidad también. Es bello como es, hay que aceptarlo como es. Entonces, en lugar de esa mentalidad ingenieril de problema-solución y todo se va a solucionar, una mentalidad más humanista de problema, estoicismo, fortaleza. Yo no digo que no hay que intentar afrontar o solucionar los problemas, pero hay que aprender a sobrellevarlos. Oye, pues estoicismo, fortaleza, convivir con ellos y vamos hacia adelante. Creo que es una actitud que no se enseña, o sea, permanente se habla de problema, solución, hay que arreglar las cosas, todo tiene que ser. No, hay que sobrellevar. Y hay que tener tolerancia al error y tolerancia al fracaso, que tenemos poca en nuestra sociedad. Pero no se lo puede confundir con conformismo. No, estoy muy de acuerdo. ¿Cómo hago esta diferencia? Estoy muy de acuerdo. Hay que sobrellevar los problemas porque ahí viene otra vez del estoicismo y decir, a ver, uno tiene que defíneme intentar... en corto el estoicismo. Poco para ir en corto. Así claro, como... hemos empezado con Aristóteles, ¿no? Y desde como luego los presocráticos. Estoicismo va a ser, o sea, estoicismo en el sentido que lo estoy utilizando ahora es como una actitud ante la vida serena, buscando la fortaleza interior y no el cambio exterior. Es desde dentro, ¿no? Como zen. Sereno, fuerte y fortaleza, ¿no? Fortaleza porque no es... A mí zen me gusta, pero zen parece que es fluido, líquido, ¿no? Es fortaleza, es pétreo, ¿no? Tienes que ser fuerte dentro. Entonces, yo sí que uno tiene que estar convencido de que hace lo mejor que puede hacer. Que hace dentro de la parcela de su vida, hace lo que cree que es correcto y lo mejor que puede hacer. Para solucionar los problemas o para intentarlo. Pero tiene que tener muy claro que uno no puede cambiarlo todo, uno no va a cambiarlo todo. Entonces, yo hago lo mejor que puedo hacer, estoy tranquilo con mi conciencia, duermo tranquilo por las noches porque lo he hecho lo mejor que he podido, sé que me he esforzado al máximo, pero también sé que a lo mejor el problema no se va a resolver. Y lo sobrellevo y lo admito. Y eso en el conjunto de la sociedad. Una cosa es... La sociedad ecuatoriana y el Ecuador a día de hoy tiene gravísimos problemas. Y es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros hacer de manera honesta lo que creemos que es mejor para que esto vaya mejor. Tenemos que hacer lo que creemos que es mejor desde cada una de nuestras posiciones, desde cada una de nuestras situaciones. Ojo, y aquí sí que hay un elemento de aristocracia, que es un elemento de élite, es decir, si tienes mejor posición, tienes mayor responsabilidad. Esto se lo digo a los alumnos, los dicen, como Batman, creo que es Batman. Pues sí, como Batman, ¿no? O sea, cuanto más poder tienes, más responsabilidad tienes. Pero cada uno hace lo que cree que es correcto y luego se va a dormir tranquilo, bueno, el problema no se ha solucionado. No puede, si uno vive en Ecuador viendo las noticias, estaría con ansiedad permanente, ¿no? Porque es de problema en problema. Pero bueno, yo he hecho lo que creo que es correcto y voy a intentar cómo sobrevivo y sobrellevo esto que se nos está pasando. Por desgracia, no veo, ya he dicho que hay ciertos jóvenes, pero no veo ni a todos los jóvenes, ni a gran parte de los jóvenes en esta actitud. A mí me ha llamado la atención que con todo lo que está ocurriendo no ha sido capaz de crearse ni siquiera un hashtag unitario, ni siquiera un mensaje unitario de los jóvenes de distintas tendencias, de distintas universidades, de distintos estratos que digan, oiga, pues por un Ecuador de paz, por un Ecuador sin violencia. Oye, en eso vamos a estar todos de acuerdo, que podemos pelearnos luego si queremos más impuestos, menos impuestos, si vamos a votar a tal partido o al otro. Pero en esto vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? No ha habido eso. No ha habido manifestaciones en las calles, pero ni siquiera ha habido manifestaciones en las redes con mensajes unitarios. No ha habido comunicados unitarios por parte de las distintas asociaciones. Y yo estoy pensando especialmente en los jóvenes siempre. No lo ha habido. ¿Y cómo lo explicas? Por cansancio puro, por puro cansancio y por conformismo y por una idea de si es que ya no se puede. Después hay una cierta desesperanza y eso es muy triste porque no tener ilusión cuando uno tiene 40 o 50 años se puede sobrellevar. Ajá. No tener ilusión cuando uno tiene 20 es grave. ¿Nos falta ilusión entonces? Falta ilusión. ¿Desde los 20?
Desde los 20. Ilusión, una palabra tan bonita. Hay un libro de Julián Marías, un filósofo español, que se llama Tratado sobre la ilusión. Ujú. Ilusión es una palabra en español además bastante curiosa, ¿no? Porque ilusión es lo que quiero alcanzar, pero también lo que es imposible de alcanzar, ¿no? Quiero lograr esto, tengo ilusión de tener un carro nuevo, tengo ilusión de irme de viaje, lo quiero alcanzar y lo voy a alcanzar. También eres un iluso, mira qué ilusiones tienes. Eso es completamente inalcanzable, ¿no? Pues yo tengo ilusión, en el doble sentido, de un Ecuador libre y próspero. Cuando hablas de este ideal de, por ejemplo, hablando de los jóvenes, de que cada uno debería hacer lo mejor que puede. No sé, básicamente es la definición que estás poniendo tú. Ok, pero cuando tienes 17, 18 millones de personas que hacen, como dices tú, hago lo que puedo para estar mejor, hago lo mejor que, hago lo que puedo según lo que me parece mejor, ¿no es cierto? Pero esa definición de el bien es súper abstracta también. No falta, como dices tú, una unidad de algo que nos vaya construyendo una cultura en común y unos objetivos en común. ¿Y qué? ¿Eso también ya se atribuye a las élites o cómo se va construyendo? La propia idea de valor y la propia idea de bien es valoración también. Puedo ordenar, ¿no? Cómo lo valoro, cómo lo ordeno, ¿no? Y la propia idea de bien se va ordenando. Sin embargo, es muy importante entender que la idea de bien, de perfección, la idea de bueno, es subjetiva y es muy importante que sea subjetiva, porque si no, no hay libertad. Si todos deberíamos querer lo mismo, esa es la diferencia radical entre el comunismo de Ehlers, cuando Ehlers que decía el buen vivir, y él te decía, el buen vivir es esto, esto, esto y esto, ¿no? Tienes que abrazar árboles, tienes que dormir la siesta, y esto es el buen vivir porque lo digo yo. Claro, oye, ¿dónde está mi libertad, no? Mi libertad es perseguir el bien común. Fíjate qué bonito que la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ese texto tan importante en la historia de la humanidad, dice: sostenemos que estas verdades son iguales, que todos los hombres son creados iguales y que tenemos derecho a perseguir la felicidad. No dice a alcanzar la felicidad, y el papel lo aguanta todo. Podrían haber puesto alcanzar la felicidad, tenemos todos derecho a ser felices. No pusieron tenemos todos derecho a ser felices, porque ahí habría una definición de felicidad única, de bien único, en que todo es igual para todos. No, la definición de felicidad es subjetiva, cada uno tenemos distintos fines en la vida y queremos lograr distintos bienes. Ahora, creo que excepto los 40.000 narcodelincuentes que dice la policía que hay en Ecuador, los otros 17.960.000, si somos 18 millones, estamos de acuerdo en que la narcoviolencia no es el bien. Habrá algunos que les convendrá y que creerán que sí, pero nosotros estamos de acuerdo en que la narcoviolencia no es el bien. Luego, en un mínimo común, quizá nos podemos poner de acuerdo. Ese mínimo común, ojo, no en el máximo, no en todo. No, en ese mínimo común, ni siquiera todos, la mayoría o muchos, nos podemos poner de acuerdo y luchar por ello. Que no es lo mismo que todos estemos de acuerdo, que yo asumiría que la gran mayoría de personas sí están de acuerdo, a que se lo manifieste de manera colectiva, que es lo que tú dices que falta. ¿Cuál es ese paso intermedio que nos está faltando dar? Ahí hay un problema, y es otro problema grave, y es un problema de liderazgos, y es un problema ahí cuando volvemos a hablar de las élites, que es una palabra que ha salido varias veces, ¿no? Falta un problema de liderazgos. Por ejemplo, la función histórica de hacer ese tipo de manifiestos era la de los intelectuales. Quiera lo que quiera decir esta palabra, ¿no? Hemos empezado la conversación hablando de Savater. Savater es reconocido por hacer manifiestos en contra del terrorismo de ETA y hacer manifiestos a favor de la unidad de España. Y él ha sido uno de los principales intelectuales que ha estado ahí. Entonces la idea es, esta persona, que es un intelectual de reconocido prestigio, firma un manifiesto y hay muchos que nos adherimos, los abajo firmantes, que queremos estar de acuerdo con eso. Por desgracia, a día de hoy en Ecuador no hay políticos que sean líderes, no hay políticos que aglutinen y que ejerzan liderazgo y que tengan autoridad moral. Autoritas es una palabra de la que podemos hablar. No hay intelectuales que aglutinen, no hay eso que se habla tanto desde Tocqueville, sociedad civil, líderes de la sociedad civil que aglutinen y que convoquen. Por tanto, a día de hoy no hay esas aglutinaciones. Quizás también porque en el mundo de las redes es todo mucho más disperso, es todo mucho más individualista, es todo mucho menos articulado, todo mucho menos, pero efectivamente nos falta articulación. Y por desgracia no hemos encontrado en ninguno de estos donde tradicionalmente se había esas articulaciones. Tú que estudias del pensamiento económico, ¿cuáles son las características de la sociedad que genera esos liderazgos? Muy buena pregunta, la verdad es que no me lo he planteado, pero yo creo que tiene que tener unas
principios básicos que no se discuten para discutir todo lo demás. Ujú. Es decir, cuando no nos ponemos de acuerdo en esto, prácticamente lo que estoy dando es la definición de dogma que da Chesterton, aquello que no discutimos para poder discutir todo lo demás. Claro, si estamos permanentemente discutiendo qué somos como sociedad, quiénes somos nosotros, qué quiere decir ser ecuatoriano, es culpa de los malditos españoles que nos colonizaron y otra vez es culpa de la vaca, es culpa de los norteamericanos y nos peleamos entre nosotros permanentemente, es imposible que si estamos peleados entre nosotros construyamos un pensamiento más allá o algo más común. Entonces hay que tener un consenso mínimo. Consenso mínimo que cada vez veo menos. No lo veo en España con esa permanente discusión de qué es ser español, no lo veo en Francia, no lo veo en Inglaterra y no lo veo en Ecuador. Élites, pueblo, costa, sierra, correísta, anticorreísta. Claro, si no nos ponemos de acuerdo en lo mínimo, oye, pues todos estamos de acuerdo en esto, es muy difícil que construyamos el paso 2. De acuerdo. Ahora, esto de la libertad a veces suena como una conversación para privilegiados o desde el privilegio y también una parte fundamental, la libertad financiera. ¿Cómo nos quitamos ese tabú de la cabeza? A mí me llama la atención, ¿no? Porque no hay la importancia de combatir la delincuencia, que es el problema principal ahora, la importancia de combatir la delincuencia y de poder salir libremente a las calles, Uh-huh. no es un problema grave en San Borondón o en Cumbayá. Es un problema grave en la Proserpina y en los barrios más pobres de Quito, donde los narcodelincuentes sí que están tomando el control total. Entonces, la libertad, defender la libertad de poder pasear por la calle, de ambular por la calle, que es una de las primeras que debemos defender, no es para quien vive en un condominio cerrado con guardia de seguridad privado y con metralleta en la puerta, que puede salir a pasear por sus calles. Es para quien vive en los barrios más pobres, que lo tiene mucho más difícil. Uh-huh. Y me parece que es muy importante destacar esto, que la libertad hay que defenderla sobre todo por las personas de menos recursos, que son los que más lo necesitan y que son los que más necesitan prosperar y requieren de libertad para poder prosperar. Porque si no hay libertad, no va a haber prosperidad. Y requieren de libertad para poder ejercer. Luego, la idea de que libertad es un privilegio de los ricos es una imbecilidad. O sea, sí que es verdad que con dinero vas a poder comprar libertad, o cierta libertad, o alguna libertad, pero precisamente por eso la responsabilidad social es reclamar libertad para todos, incluso para las personas de menos recursos. Primero para las personas de menos recursos. Pero ahí no estás asumiendo el hecho, o sea, tu premisa no me está diciendo que aquellos que se encuentran en el privilegio, por ejemplo, en una posición de poder de algún tipo, económico, político, social, intelectual, etcétera, deben pensar en la libertad del otro. Pero eso se sale del espacio donde yo busco mi bienestar, yo busco mi libertad, yo busco mi espacio y ya pues que se contagien los demás. Es bastante llamativo porque esa idea de yo solo busco mi libertad, yo solo busco mi espacio, eso no está en ningún lugar dentro de la tradición del liberalismo y en ningún lugar dentro de la tradición del pensamiento occidental o del pensamiento clásico. Es bastante llamativo porque se reincide sobre eso varias veces y yo pues, creo que humildemente conozco la historia del pensamiento liberal y nunca he escuchado nada parecido a eso. Más bien lo que se dice es exactamente lo contrario. Ya lo hemos dicho, tú tienes la responsabilidad de ejercer tu libertad, tú tienes la responsabilidad de ejercer, pero evidentemente te preocupa la comunidad en la que vives. Incluso probablemente la pensadora más radical en la virtud del egoísmo, que es el título de su libro, que es Ayn Rand, ni siquiera va a estar en solo preocúpate por ti mismo, también tienes que la sociedad sea más libre, es mejor para todos. Y eso también lo está haciendo, ¿no? Que el empresario cree una empresa es bueno para todos sus trabajadores y para la sociedad en la que vive. Por eso tenemos que dejar que los empresarios creen en empresas. Sí, pero ahí, a ver, hay una diferencia entre que cada cual persiga, como dices tú, la libertad de perseguir tu felicidad, ¿no es cierto? Si cada quien persigue su felicidad y tenemos ciertas reglas o normas o principios básicos, como dices tú, que es quizá lo que estamos perdiendo o lo que hemos perdido en un país como el nuestro, pero si cada quien tiene esa libertad de ir a perseguir su felicidad, entonces como agregado todos vamos a estar mejor. No es que, y me pregunto, o sea, no es que se defiende estas ideas de que yo tengo que perseguir mi libertad y además la de los demás que son menos privilegiados. No, pero ahí hay dos cosas. En primer lugar, mi libertad o mi felicidad no solo pasa por mí mismo. Si a nosotros nos preguntan cuál es tu felicidad, evidentemente
que mis padres estén bien, que mis hermanos estén bien, que mis hijos estén bien, que mis vecinos estén bien, es parte importante de nuestra felicidad. Es decir, no somos seres solipsistas que están en medio de la nada, flotando en el tiempo y en el espacio, no, somos seres sociales. Zoom politicum es la definición de Aristóteles de ser humano, ¿no? Somos seres sociales. Por tanto, nos preocupa la sociedad de la que vivimos y es una de las preocupaciones más naturales. Ojo, también hay que decirlo, es absurdo decir que a ti te preocupa lo mismo lo que pueda ocurrir en un terremoto en Sri Lanka o Ceilán, es lo mismo, pero ni siquiera sabes dónde está ni conoces a nadie, que decir que te preocupa lo mismo que tu hijo esté en el hospital enfermo. Evidentemente, cuanto más cercano a ti, más te preocupa, y lo más cercano a ti eres tú mismo. Pero eso no quiere decir que solo te preocupa a tú mismo. Hay grados de distancia y hay grados. Es decir, ¿estás preocupadísimo a día de hoy porque hay un niño en el hospital en Ceilán? Bueno, pues le deseo lo mejor, pero no le conozco de nada. Le deseo lo mejor, pero me afecta poco. Estoy preocupadísimo si mi hijo, mi hermano, está ingresado al hospital. Pues sí, en ese momento estoy preocupadísimo. Entonces, sí que nos preocupa el conjunto de la sociedad en la que vivimos. Pero ojo, esa preocupación es, ojalá todos tengan más libertad para perseguir su propia felicidad, porque yo no les puedo imponer lo que tú tienes que hacer para ser felices esto. Yo lo único que puedo decir es, yo te deseo lo mejor, quiero que vivas en la sociedad en la que vivo, que todos tengamos el máximo grado de libertad para perseguir la felicidad, quiera esto decir lo que quiera decir, ¿no? Cada uno interprete como quiera. Ahora, cuando yo me encuentro en una circunstancia en la cual tengo un ingreso mínimo, ¿no es cierto? Porque hay muchísimas personas en este país que incluso ganan menos del sueldo básico. Bueno, muchísimas no, más de la mitad. Exactamente. Esa es la realidad. Entonces, de la mayoría. Para todas aquellas personas, la condición de libertad no es la misma que para personas que tienen una mejor circunstancia económica. Claro. Porque pues obviamente tienen una cantidad muy limitada de oportunidades para escoger entre el sí o no, entre el quiero o no quiero. ¿Cómo les hablamos a estas personas? ¿Qué opción tienen ellos de alcanzar la libertad desde el punto de vista práctico del día a día? Es que la libertad no es el objetivo en sí. Y precisamente es lo que estoy diciendo. Precisamente es por estas personas que nos tenemos que preocupar en que haya mayor grado de libertad. Voy a poner un ejemplo claro y polémico. En Ecuador, 2/3 partes de los ecuatorianos no tienen empleo adecuado. No tienen empleo con salario básico, con contratación a una empresa. Cuando yo defiendo 1 y 1000 veces que tenemos que dar libertad a los empresarios y que tenemos que atraer inversión, no es porque quiero que los empresarios se hagan más ricos, que oye, no soy envidioso y le deseo lo mejor, es porque sé que cada vez que un empresario monta una empresa, necesariamente va a contratar trabajadores. Y sé que cada uno de esos trabajadores que contrata, les va del día a la noche si están contratados en una empresa con empleo adecuado o no están contratados en una empresa con empleo adecuado. Por tanto, defender libertad económica, defender que haya mayor inversión, no es para que los ricos se hagan más ricos. Oiga, yo no tengo ningún problema en que los ricos se hagan más ricos, no soy envidioso. Ojalá les vaya bien. Pero es porque esas personas van a tenerlo mejor. Cuando yo digo que subir el salario básico es una barbaridad, porque lo único que hace es poner la barrera de contratación más alta y por tanto hay menos gente que la puede saltar, si bajamos el salario básico, o incluso más importante todavía, si bajamos todas las contribuciones y los impuestos que cuesta contratar a una persona en Ecuador, que es casi, si el salario básico está en 450, son casi otros $125, es casi el 25% o el 30%, si bajamos esa barrera, si encuentras tramitología, también se nos va a la tercera parte, si bajamos esa barrera de pura burocracia y de pura impuestos, probablemente más ecuatorianos la puedan saltar y puedan estar al otro lado, que es donde se está con empleo adecuado. Por eso hay que defender la que vengan las inversiones, por eso hay que defender que haya menos burocracia, por eso hay que defender un salario básico mucho más flexible, precisamente por esas personas que no tienen oportunidades, porque ¿cómo lo vamos a lograr? ¿A base de burocracia? ¿A base de imposiciones? ¿A base de empresas que no vienen? ¿A base de tramitología? ¿A base de pagar funcionarios en el Estado, que es una parte mínima de la población? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Tenemos que defender libertad para que vengan estos y para que podamos prosperar todos. De acuerdo. Y pasa muchísimo que, por ejemplo, las personas, muchas de estas personas, de esta más de la mitad de la población, ven su situación real y siempre pensamos, muchas personas piensan o pensamos que antes estábamos mejor. Sí. ¿Es así? Recuerde el alma dormida, vive el seso despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Es un poema del siglo XIV. Probablemente el primer poema en castellano, ¿no? Unos primeros poemas en castellano, el primero.
Siglo XIV, Jorge Manrique estaba diciendo cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. La nostalgia es muy humana, probablemente por un elemento central, y es que los que suelen decir esto suelen ser personas mayores y antes eran jóvenes. Y evidentemente te gusta más ser joven que ser mayor, ¿no? Entonces te parece mejor el tiempo pasado. Además, la felicidad es algo que uno normalmente no dice oh, qué feliz estoy en este momento. Uno normalmente dice qué felices éramos, qué felices fui, ¿no? Y cuando estás siendo feliz, estás preocupado porque se te ha pasado el arroz, estás preocupado porque tienes un callo. Bueno, evidentemente eres muy feliz, pero tienes un callo, en ese momento estás centrado en eso. Entonces, es muy fácil el recurso a la nostalgia y el recurso a cualquier tiempo pasado fue mejor. No creo que sea cierto. De hecho, todos los datos objetivos nos dicen que vivimos en el mejor momento de la historia de la humanidad. ¿Y qué digo datos objetivos? Niños muertos al nacer. ¿Qué digo datos objetivos? Esperanza de vida. ¿Qué digo datos objetivos? Alimentación, desnutrición infantil, información, acceso a la educación, igualdad entre hombres y mujeres, libertad de las minorías. Todos los datos objetivos nos dicen que a día de hoy vivimos mejor de lo que hemos vivido nunca. Ojo, Ecuador es casi una excepción, porque Ecuador lleva 10 años sin crecimiento en términos de PIB per cápita. Ecuador lleva desde 2014 sin crecer. Pero evidentemente, y eso ya digo que estoy preocupado por los jóvenes, el Ecuador del 2024 no es el Ecuador de la crisis de 1999. Por más que el presidente Noboa diga, vivimos la peor crisis de la historia. Hombre, no, millennial. Un poquito, céntrate, porque en el 99 fue mucho peor, el 92 fue mucho peor. Evidentemente los datos de acceso a agua potable, de acceso a electricidad del Ecuador de 1970, que estamos hablando de los abuelos de los jóvenes a día de hoy, son muchísimo peor de los que son a día de hoy. Por tanto, hay que tener un poquito de perspectiva, ¿no? Y en ese sentido también hay estudios que sugieren, porque no creo que hay cómo mostrar, pero sugieren que a una generación, y esto pasa muchísimo en las zonas rurales del Ecuador, donde pues Laura también está, le tomará 2 o 3 generaciones a una familia mejorar su circunstancia. Con lo cual, tal vez antes te tomaba 5 y ahora te toma 3, pero no es como en otras circunstancias o quizá como se piensa que pasa en otros países, porque no pasa con todo el mundo, pues quizá de una generación a la otra das este salto. Sí tenemos estamos estancados desde el punto de vista de la movilidad social en nuestro país. ¿Cómo se empieza a corregir esto? Bueno, el sector rural tiene 2 circunstancias bastante especiales, ¿no? En primer lugar, a lo largo de toda la historia de la humanidad, la mayor emigración que se ha producido ha sido el sector rural a las ciudades. Porque las ciudades, por su propia idiosincrasia, se acumula capital humano son personas con conocimiento y ganas. Es mucho más probable formar una empresa, una fábrica, un emprendimiento en una ciudad que en un sector rural. Hay un tamaño de mercado, hay volumen. Por tanto, las ciudades son tierras de oportunidades. Y toda la historia, el mismo Quito en el que estamos, pues casi nadie, de hace 2, 3, 4 generaciones, todos son emigrantes, han ido viniendo de distintas zonas rurales y somos hijos descendientes de emigrantes, ¿no? Porque evidentemente en la ciudad se aglutina mayor capacidad. Pero, ¿qué puede dar en lo rural para producir prosperidad? Lo rural lo que tiene es el agro, tiene la agricultura y el agro. Sin embargo, tenemos una mirada sobre el agro un poco rousseauiana y parece que no es una industria, parece que no es... No, el agro es una industria. Y como industria lo tenemos que entender. Las únicas industrias agrarias de Ecuador que han tenido inversión en capital, que han tenido inversión, tienen muchísima productividad y dan muchísima trabajo. Estoy hablando de las flores, especialmente en Cayambe, estoy hablando del atún, especialmente en Manta, y estoy hablando de algo de café y cacao en algunas zonas que se ha industrializado. Cuando se industrializa, se invierte en capital, atrae personas. De hecho, Cayambe es un lugar que tiene muchísima inmigración, porque la industria de las flores, bajo plástico, ojo, que hay que crear un emprendimiento, hay que invertir en el plástico, hay que invertir en ingeniería biológica o genética biológica para hacer las flores, hay que invertir mucho capital, hay empresarios que lo han hecho muy bien y eso ha dado mucha riqueza. Pues si en lugar de concebir el agro como hay pobrecitos, hay que ayudarles, concebimos el agro como esto es una industria y hay que conseguir que se industrialice mejor y que sea más productiva, en los pocos lugares en los que se ha hecho, Ecuador ha demostrado que lo puede hacer muy bien y eso
a pesar de que Ecuador no ha sido capaz de firmar ni el tratado comercial con Estados Unidos, ni un tratado comercial con la Unión Europea, pero muy reciente, que todavía está, que ha producido buenos resultados, pero puede producir mucho más. No tiene el tratado comercial con China. Es decir, precisamente tenemos que firmar los tratados comerciales para que el agro tenga un mercado muchísimo mayor, por tanto sea mucho más productivo, por tanto lo puede hacer. Y sí se puede hacer, pero si la visión no es hay pobrecitos, la visión es podemos hacerlo. Entonces, sí, claro que hay problemas graves, pero precisamente por falta de libertad, porque ponemos muchas restricciones en lugar de poner muchas oportunidades. Este es el segundo episodio del podcast en el cual estamos hablando de educación financiera y de libertad financiera. ¿Por qué es tan mala palabra hablar de dinero? Bueno, eso es muy propio de nuestras sociedades a día de hoy. Y estoy muy de acuerdo en que parece que dinero es una mala palabra, ¿no? Dinero es como que está sucio, como que mancha, ¿no? Como que el dinero mancha y la creación. Eso tiene unas raíces muy profundas en nuestras sociedades, ¿no? Frente al aristócrata que distingue entre el que se gana dinero con las manos y el que no se gana dinero con las manos, el que vive de la renta, y casi el que se ganaba dinero con las manos era despreciado y demás. Yo creo que nuestra posición con respecto al dinero, que es ese pobrismo, ha sido bastante perjudiciales en nuestras sociedades, ¿no? Y de hecho, aún a día de hoy, esto también viene de una cierta mentalidad religiosa, que parece que cuando solo leen esa parte de la Biblia de es más probable que pase un camello por el ojo de la aguja que el rico entre el reino de los cielos. Es una visión muy sesgada de la Biblia, porque la Biblia tiene otros muchos pasajes, como la parábola de los talentos, donde se anima a invertir, tiene otros pasajes como aquella que se dice que hay que multiplicar lo que uno tiene, pero esa visión pobrista nos ha traído graves consecuencias, porque se ve al que tiene plata, al que tiene dinero, se le ve con desconfianza, se le ve de mala manera. Yo creo que es importante, también es verdad, que es importante distinguir, no entre tener dinero o no tener dinero, sino entre tener dinero bien habido o tener dinero mal habido. Tener dinero ganado con el trabajo, el esfuerzo y honradamente, y tener dinero no ganado honradamente. Esa es una diferencia radical que tenemos que distinguir. No todo el que tiene dinero está bien, depende de cómo lo has logrado, depende de lo que has hecho. Si lo has logrado con tu esfuerzo, tu trabajo, tu emprendimiento, está muy bien. Si lo has logrado de manera chuecas, está muy mal. Y hay que distinguir claramente lo uno del otro. Pero por desgracia nuestra sociedad sigue en ese hedionismo, es una palabra que ya he dicho, o pobrismo, que está muy arraigado en la tradición occidental. Durante toda la Edad Media había un cierto platonismo, ¿no? También decía el alma era espiritual y pura y el cuerpo es malo y por tanto el cuerpo está asociado, los placeres del cuerpo son malos. Eso es el dinero, lo crematístico. Eso ha sido un problema grave del que tenemos que hablar, y tenemos que hablar de ganar dinero honradamente es bueno, ganar dinero no honradamente es malo. Bueno, eso también se siente que yo creo que no estamos todavía estancados en este pobrismo, sino que sí hemos dado un giro a que no es que el dinero bien habido está bien visto, sino que el dinero en general está bien visto. Sí. O sea, pasamos de esto es mala palabra a lo mejor en la vida que te puede pasar y todo lo mejor y todos los más capos de la sociedad son los que tienen dinero, punto. Y ese paso de el bien habido y el mal habido, ahí creo que hay una desconexión todavía. Lo hemos saltado. Tienes toda la razón, porque hay que distinguir, ¿no? Hemos pasado de esa idea... tenemos los dos extremos. Cualquiera que tenga plata es malo, y yo en esto estoy pensando con mucho dolor para muchos cuando falleció el querido rector de la Universidad de San Francisco, Santiago Ngotena, que era una persona que había hecho plata muy honradamente, dando educación a los jóvenes ecuatorianos. ¿Cuántos comentarios hubo en la sociedad ecuatoriana de tiene plata, asqueroso? Y fue muy doloroso, porque para personas como yo, que se había muerto una persona muy querida, oír cómo le denigraban de manera tan injusta en vida fue muy doloroso, ¿no? Por un lado tenemos esta parte de la sociedad, y por otro lado tenemos otra que efectivamente parece que lo bueno es el reggaetonero con una cadena de oro y un carro de lujo, unas mujeres con muchas tetas y bailando en la playa, en un penthouse, ¿no? Y parece que eso es la aspiración y es lo bueno y es lo que debemos lograr. En ninguno de los dos casos hay una valoración por el dinero bien habido y hay un rechazo por el dinero mal habido, y en ninguno de los dos casos hay... Y además hay que tener algo muy en cuenta, ya lo hemos dicho, el dinero en sí mismo no tiene importancia. Lo que tiene importancia es cómo se logra y para qué se usa. El dinero es un medio para lograr fin. El dinero nunca es un fin en sí mismo. El dinero es un medio para lograr otros fines. Entonces, esta conversación, yo creo que es muy bueno, muy honrado, muy importante que todos nos esforcemos en ganar más dinero y en generar más dinero y en crear más dinero, de manera honesta. Pero eso no quiere decir que es el fin en tu vida. Eso quiere decir que es la manera que logras.
Si tú tienes la suerte, que no todos la tenemos, pero yo desde luego la tengo, y creo que usted también, de tener una profesión que nos gusta y que en la profesión nos llena como personas, el camino para ganar dinero es satisfactorio en sí mismo, es bonito en sí mismo, y gran parte de la población le gusta su trabajo y está feliz de poder tener un trabajo, sobre todo en un país donde 2/3 partes no tienen empleo adecuado. Los que tienen empleo adecuado están muy contentos de tener empleo adecuado y disfrutan de tener empleo adecuado. Por tanto, tener un trabajo en sí mismo es el camino de ganar dinero, es bello en sí mismo. Y también es bello en sí mismo la parte de gastar dinero, porque tú ganas dinero para algo, para gastarlo. ¿Y en qué lo gastas? Lo gastas en la educación de tus hijos, lo gastas en los zapatos, lo gastas en la atención a tus seres queridos, lo gastas en cosas que son bellas en sí mismas, no que la disfrutas. Pero el dinero no es lo importante, el dinero solo es o cómo lo logras o cómo lo gastas, es el camino para lograr fin. Y no hay nada malo en el dinero, yo no estoy diciendo que el dinero, no, solo que el dinero no es el fin, el dinero es el camino, es el medio. El Ministerio de Educación ha anunciado que va a incorporar en el currículum del bachillerato, o sea, en realidad del colegio de 0 a 6º curso, como se decía en mi época, este tema de la educación financiera. Ahora, como buen liberal, entiendes que el Estado no tiene todas las respuestas ni lo va a solucionar todo y casi nada, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer paso para ir pensando ese tema de la educación financiera? Vamos a ver, yo tengo mucha desconfianza con este tipo de medidas porque yo mismo soy profesor, pero no solo soy profesor, he sido alumno. Uh-huh. ¿De verdad nos acordamos de todo lo que nos decían los profesores cuando tenías 12 años, ibas a clase, entonces te decían la educación financiera es buena? De hecho, tenemos un grave riesgo. Y es que si empezamos a decirle a los adolescentes la educación financiera es buena y le damos la tabarra, bla, 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 probablemente los adolescentes de manera puramente natural se rebelen contra eso y hagan lo contrario. Porque es lo normal. Este es el libro de Steven Pinker, es la idea de la tabula rasa, ¿no? La mente de las personas es una tabla rasa donde los profesores podemos escribir lo que nos dé la gana, o la mente de los niños es mucho más compleja, ellos reciben la información de aquella manera, la procesan de otra. Claro, yo soy profesor, entre lo que yo digo a clase y lo que los alumnos entienden que yo he dicho en clase, que dicen en el examen, hay un abismo. Hay un abismo. Y son chicos muy inteligentes, son jóvenes de 18, 19, 20 años, ya formados y muy inteligentes. Lo que ocurre en los colegios cuando tienen 12, 14 años, evidentemente, entonces, creer que los profesores, y además, ¿quién forma a los formadores? ¿Quién forma a los profesores? ¿Quién le dice a los profesores? Entonces, yo no creo que sea la peor idea del mundo enseñar educación financiera a los niños. Digo, bueno, pues mejor enseñar educación financiera. Pero no es la solución a los problemas, porque la idea de que a los niños se les enseña algo en el colegio, entonces lo aprenden y entonces la siguiente generación ya ha arreglado, si eso fuese tan sencillo, lo hubiésemos hecho hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años. Llevamos 1000 años intentando entender cómo aprenden las mentes de los jóvenes, las mentes de los niños, intentando entender. Y la verdad es que sabemos bastante poco. La verdad es que de lo que enseñamos en el colegio y en la universidad a lo que se les queda a los jóvenes es bastante poco. Hacemos nuestros mejores esfuerzos, pero el cerebro humano es mucho más complejo que eso. Bien, y te voy a hacer una última pregunta, un poco fuera del guión, antes de ir al último segmento, y es que una de los legados más profundos de la revolución liberal en el Ecuador fue la separación entre Estado e Iglesia. Cuando esto sucede, se le quita también pues todo el tema de no solo de la educación religiosa, sino también de la ética religiosa y de los principios que profesaba y profesa la Iglesia Católica en este país, por lo menos. Ha pasado mucho tiempo y sí me parece que hay un vacío de educación en valores y principios que ya no provee la Iglesia, porque pues creo, según veo, también somos una sociedad un poco más escéptica y menos religiosa y no tenemos, si bien lo que te martillan en el colegio en la cabeza, muy poco te queda, pero algo te ha de quedar. Y hay esta desconexión entre ciertos valores y principios que sí nos pueden ayudar a construir una sociedad un poco más próspera y un poco más honesta y más trabajadora. ¿Qué falta? Qué pregunta más preciosa y más apasionante, ¿no? Y ese es el abismo del posnihilismo, es como lo llamo yo. ¿Qué ocurre? No tenía nombre. Teníamos una sociedad en la que tenía la Iglesia estaba encargada como institución, sí, socialmente, de establecer los valores, establecer la ética y la moral, ¿no?
estalla aquello. Ojo, también quiero matizar, porque no es que la iglesia sea monolítica. Había muchas partes dentro de la iglesia, muchas discusiones en torno a los valores. No era este es el decálogo y ya está, ¿no? Era mucho más complejo que eso. Pero bueno, sí que había una institución que estaba. Llegan los pensadores del siglo XVIII, llega la Revolución Francesa y entonces estalla ese sistema. Y durante el siglo XIX, en Ecuador, en un momento dado, y de hecho la Revolución Liberal fue como el punto clave, pero en general en toda la humanidad, o todo Occidente, fue durante todo el siglo XIX, antes o después en distintos lugares, la iglesia pierde ese punto. Y entonces celebramos y decimos, oh, nos hemos liberado del yugo de los valores, ahora podemos tener nuestros valores. Y ahí nace el nihilismo, que es la filosofía de la nada, ¿no? El nihilismo, que es la filosofía de la nada. Pero claro, pasa el tiempo y ahora estamos en el posnihilismo. O sea, ya no es la nada, es la nada después de la nada. Y entonces, claro, llegamos a los jóvenes de 18 años y les decimos, eres completamente libre, puedes elegir, no hay moral, no hay valores. Pero claro, eso... Pero haz bien las cosas. Claro, es un abismo. Y ahora, ¿qué es bueno, qué es malo? Tú tienes que elegir todo. Eres completamente libre de elegir lo que es bueno y lo que es malo. Eso es un abismo que evidentemente te sume en la depresión, te sube en la desesperanza, en la intrascendencia, porque no sabes para qué estás aquí. Es horrible. Y ahí, ¿qué me declaro yo? Yo en los últimos años estoy pasando de ser un joven liberal o un joven libertario a un señor conservador. Y estoy haciendo todo el camino. Y yo digo, sí, yo soy muy liberal. Yo creo que cada uno tiene derecho a su propio proyecto de vida. Y creo que cada uno tiene derecho a perseguir su propia libertad. Y creo que la mejor sociedad es de las que más derechos hay. Pero creo que eso no te responde a la siguiente pregunta. ¿Libertad para qué? ¿Y ahora qué? Y a eso la pregunta está en la tradición, y la pregunta está en la civilización occidental, la pregunta está en la cultura, la pregunta está en la historia. De manera... Pero si no aprendemos cultura y no aprendemos historia y no aprendemos estamos tradición, ante la nada. De manera nada. no casual, en esta conversación, pues no sé cuántos nombres de autores, de filósofos, de pensadores han salido de manera completamente casual y están aquí. ¿Por qué? Porque mi referente sobre qué es bueno, qué es malo, qué va a hacer, no quiere decir que todo lo del pasado sea bueno, pero sí quiere decir que para aprender tengo que recurrir a lo que ya se hizo, porque hay miles de personas que han intentado vivir, que se han planteado las mismas preguntas que yo, qué es el bueno, qué es el mal, cuál es el sentido de la vida, por qué el ser y por qué la nada, cuáles son. Y yo no voy a responder yo solo en mi habitación a todo esto, pero voy a leer todo lo que han dicho estas personas y voy a ir cogiendo lo que yo creo que es mejor. Así que claro que hay que volver a la tradición y claro que hay que entender y conocer la tradición, que en el fondo es que entender y conocer la cultura, es entender y conocer nuestra civilización, es entender y conocernos a nosotros mismos. Y a los jóvenes se les está dejando en el abismo del posnihilismo. Y ese abismo causa muchísimos problemas, porque no se les ha enseñado cultura. De hecho, lo que se les enseña en las universidades es lo contrario de la cultura, es odiar la cultura occidental. Es que todo lo que se ha hecho hasta ahora está mal. Es que qué horror lo que ha hecho. Mira, esos hombres blancos heterosexuales eran todos malísimos, eran todos... Claro, si se les odia a odiar la cultura, se les enseña a odiar lo que ellos son. Y si se les enseña a odiar lo que ellos son, se les enseña a odiarse a sí mismos y se les deja en la nada. Es muy llamativo que esta misma semana hemos vuelto a tener a vándalos atacando las obras de arte de la tradición y del pasado en nombre del miedo al futuro, en nombre del miedo al cambio climático y al futuro. ¿Qué mensaje se le está dando a los jóvenes? Odia el pasado, odia tu tradición, odia tu cultura, no sabes apreciar lo bello que hicieron los anteriores no tiene ningún valor porque tenemos miedo al futuro. Ese es el camino de la infelicidad y de la ansiedad. Evidentemente por ese camino, el camino es exactamente lo contrario. Aprecia lo bello, aprecia la tradición, aprecia la cultura y con valor, coraje y conocimiento, enfréntate al futuro. Exactamente lo contrario de lo que se está enseñando. Fabuloso, muchas gracias. Antes de terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, 4 preguntas cortitas, cortas preguntas, cortas respuestas. En torno a lo que hemos hablado o no, ¿cuál es el mejor consejo que has dado o has recibido? Estudia más. ¿Y cuál es el peor? Algo así como, sé tú mismo, sé feliz. Ok. Paulo Coelho. Dame un top 5 o top 3 de libros de pensamiento económico que me sirvan para la vida práctica y diaria. Bueno, pues prácticamente los que están en el sílabus de mi asignatura. Economía del sentido común, me gusta mucho. Más avanzado y más complicado, La acción humana, me gusta mucho, de Ludwig von Mises. Y quizás, Introducción a la economía de la escuela austríaca, más sencillo todavía. Sí. Bien. Y por último, si tú pudieras hacer que todo el mundo viva bajo una sola regla, ¿cuál sería? Valores. Vive con valores.
Fabuloso. Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco de dónde te podemos encontrar. Si alguien quiere seguir leyendo, aprendiendo sobre ya sea el pensamiento libertario, sobre lo que tú escribes, tu contenido, ¿dónde te encontramos? De manera llamativa, porque no hemos hablado antes, ¿no? Igual que La Hora está haciendo un esfuerzo por estar en redes y por transmitir noticias e ideas, yo también he decidido que quiero dedicarme a... que tiene valor la difusión del conocimiento. Tengo un curso entero de economía que estoy dando en TikTok. Creo que soy el primer profesor que está dando un curso entero de economía en TikTok. Estoy permanentemente en Twitter, vivo en Twitter y a veces salgo de allí para la vida real. Estoy en YouTube también, donde subo este tipo de entrevistas que tienen bastante valor. Chéverísimo. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido una conversación fascinante. Espero que la primera de muchas. Y yo también. Y pues nada, a ti que nos escuchas y nos miras, óyenos en Spotify, míranos en YouTube, comparte este episodio. Muchísimas gracias por permitirnos caminar contigo y estamos contigo en el próximo episodio de Focus. Gracias.